Bien, la verdad que en ese sentido el equipo, independientemente de los resultados que estamos obteniendo, está siendo capaz de levantarse cada semana, de entrenar incluso después de derrotas que han sido difíciles, como por ejemplo Compostela. Y bueno, pues es verdad que se agradece, ¿no?, el venir de haber cosechado los 3 puntos, siempre genera un puntito distinto y un poco mejor, pero ya te digo que la semana está yendo muy bien, pero no varía mucho de, por ejemplo, la semana pasada después del varapalo que nos llevamos después de Compostela, y creo que eso habla bien del equipo, de que independientemente del resultado entrena a tope siempre. Sí, bueno, para nosotros por suerte llevamos ya compitiendo y jugando finales ya un tiempo, por lo tanto, bueno, pues una más de las 12 que nos quedan, y nada, focalizado solo en este partido, en el domingo, en Orense, con muchas ganas de dar una alegría a la afición. Sabemos que es un partido importante, que si somos capaces de ganar, metemos al Orense ahí abajo en la pelea, y bueno, pues al final con muchas ganas de poder competir e insisto, de cosechar los 3 puntos aquí en casa, que desde Palencia no los obtenemos, y poder celebrar la victoria con la afición. Bueno, pues Dani, a falta de las pruebas, pues no ha podido entrenar esta semana, así que bueno, pues vamos a ser cautos, vamos a esperar a ver qué nos dicen las pruebas que se hará la semana que viene, y a partir de ahí pues veremos si es posible que pueda competir en lo que queda de año. Bueno, Orense yo creo que desde hace unos cuantos partidos para acá cambió en parte su idea de juego. Espero un equipo muy aguerrido, espero un equipo que compite muy bien, jugando con 2 puntas, comete muy pocos errores, por contra de quizá lo que intentaban o proponían al principio de la temporada. A raíz del cambio empezaron a cosechar muy buenos resultados, y creo que esa es la línea en la que están siguiendo, ¿no? Desde que, aunque ahora llevan 3 derrotas de los últimos 4 partidos, pero bueno, vienen una dinámica en los últimos partidos, prácticamente 10, 12, 13 partidos, positiva, que les permitió salir de los puestos de abajo, en donde estaban hace unos 3 meses con nosotros. Y bueno, espero pues un partido como todos los de esta competición, muy difícil, muy duro, un equipo muy aguerrido, que comete muy pocos errores, que es muy competitivo, y que nos va a demandar mucho en todas las fases del juego. Sí, pues una de las principales motivaciones de esta semana que me transmiten desde dentro del vestuario los chicos es las ganas que tienen de poder dar una alegría a la afición, ¿no? Es verdad que las cosas no están saliendo este año todo lo bien que seguramente todos quisiéramos, que eso al final la afición lo sufre, porque ellos y solo ellos son los que desde que nacieron sienten este club como si fuera suyo. Entendemos perfectamente que haya gente que pueda estar un poquito triste, que a lo mejor no le esté gustando del todo los resultados que estamos obteniendo, pero bueno, yo desde aquí les transmito a toda la afición que realmente los chicos y el cuerpo técnico estamos currando a muerte, nos estamos dejando la vida, y que si algo, y me comprometo yo como entrenador hoy, es que el domingo, salga quien salga, va a ir a muerte. No sé cuántos errores o cómo va a ser el resultado, pero lo que sí que tenemos todos claro desde dentro del vestuario, y mi mensaje como entrenador es: vamos a dejarnos la vida, vamos a dejarnos la vida por el club, vamos a dejarnos la vida, que la imagen que demos el domingo es la de un grupo de guerreros que van a muerte, que a partir de ahí, independientemente de cómo nos salgan las cosas, puede ir mejor, podemos cometer más errores, podemos ser más precisos, ojalá podamos, aparte de este espíritu de lucha, pues conseguir esos 3 puntos, hacer más goles que el rival en el partido, y dar esa alegría a la afición que nos junte un poco más, y que nos lleve en volandas hacia estos 12 partidos que nos quedan, donde pues va a ser vital Ganzábal, y yo estoy convencido de que nos vamos a mantener, convencidísimo, y estoy convencido que lo vamos a hacer aquí en Ganzábal, y que desde el domingo esto va a cambiar un poco esa inercia que hasta ahora estamos teniendo.